Juan el Bautista profetizó claramente: viene tras mí el que es más poderoso que yo. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Esto, como pocos mensajes o historias, está reflejado en los 4 evangelios. Y luego Jesús, momentos antes de ascender vivo a los cielos, reiteró las palabras de Juan el Bautista y los mandó a esperar en Jerusalén ese bautismo con el Espíritu Santo. 10 días después, en la fiesta de Pentecostés, vemos en Hechos 2 que sucedió. Llegó el momento del bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que sucedió ese día de Pentecostés? Muchas profecías del Antiguo Testamento anunciaban que el nuevo pacto en el Mesías traería un punto de vital importancia, una era donde habría una obra más plena, más poderosa y más extensa del Espíritu Santo, algo superior a todo lo vivido por el hombre hasta ese momento. Según Isaías 32:15, en esta nueva era, el Espíritu Santo haría dar fruto a aquellos que de otra manera no podrían dar fruto jamás. Isaías 44, versículos 3 y 4, profetizaba que el Espíritu Santo sería derramado como aguas en el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Jeremías 31, del 31 al 34, anunciaba que Dios haría un nuevo pacto en el que no solo perdonaría los pecados, sino que habría un cambio interno en sus hijos, poniendo su ley en sus mentes, escribiendo en sus corazones y haciendo que le conozcan íntimamente. Y algo similar afirmaba Dios en Ezequiel 11, versículos 19 y 20, daré un corazón y un espíritu nuevo y quitaré el corazón de piedra para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo a ellos por Dios. El profeta Ezequiel también en el capítulo 36, versículos del 25 al 27, unía la era donde limpiaría con agua limpia los pecados y a su vez dice Dios: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así Ezequiel 37, del 1 al 14, reflejaba todo un valle de muertos que eran resucitados por el soplo del Espíritu de Dios. En Ezequiel 39, 28 y 29, Dios termina la separación por el pecado y derrama su espíritu. Algo similar encontramos en Joel 2:27, donde anuncia la derrota final de la vergüenza por el pecado y luego Dios afirma en los 2 versículos siguientes: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El glorioso nuevo pacto traería tanto lo uno como lo otro: perdón de pecados y novedad de vida. No solo es el final de la condenación de los hijos de Dios, sino la incalculable buena nueva de que el Espíritu Santo sería enviado por el Mesías a operar de tal forma plena como nunca lo había hecho antes en un ser humano. Como escribió John Piper, el bautismo con el Espíritu Santo es un término amplio, abarcativo, que incluye toda la gran obra salvífica, santificadora y empoderadora del Espíritu en esta era. No es un término técnico que se refiere a una parte de la vida cristiana. La Iglesia es sumergida no solo en una o dos, sino en cientos de influencias poderosas de su Espíritu. El bautismo con el Espíritu no es un término técnico para una experiencia de la vida cristiana, dice, sino como un término general para todo lo que el Espíritu Santo hace por nosotros a causa de Cristo. Así como Juan el Bautista llevaba a la persona a una inmersión en el agua, Jesús envió el Espíritu Santo y su pueblo quedó sumergido en él. Como escribió J.I. Packer, a las 9 de aquella mañana comenzó el ministerio del nuevo pacto del Espíritu Santo. No es un término técnico para una experiencia u obra del Espíritu Santo. Simplemente Dios nos ayuda a entender la nueva era a través de Jesús, en la que el pueblo de Dios experimentaría una obra más plena, más poderosa y más extensa del Espíritu Santo. Esta nueva era que trajo el Mesías es la venida del Espíritu Santo, o al contrastarlo con el bautismo de Juan, el bautismo con el Espíritu Santo, o como Jesús la llamaría, la promesa del Padre. No es algo específico, es la misma venida del Espíritu Santo trayendo esta nueva era. Eso es lo que sucedió. No es algo que oramos para volver a vivir, ni algo que esperamos que vuelva a suceder, ni le preguntamos a la gente: ¿estás bautizado con el Espíritu Santo? No. Es un hecho histórico que sucedió hace casi 2000 años. Es lo que sucedió en la fiesta de Pentecostés en Hechos 2. Ese día se cumplió la promesa del Padre. Jesús envió al Espíritu Santo y así trajo esta nueva era y la iglesia fue sumergida en el Espíritu Santo.
Tal vez pienses, pero entonces, ¿podemos vivir nuevamente lo que vivieron aquellos 120 en la fiesta de Pentecostés? En el sentido de estar ahí cuando comenzó esta nueva era en que el Mesías envió el Espíritu Santo, no, la nueva era no vuelve a empezar. Ya empezó y terminará en la segunda venida de Jesús. Ahora, en el sentido de lo que aquellos 120 experimentaron en su propia vida personal aquel día, sí, por supuesto, Jesús les había dicho, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hechos 2, versículos del 1 al 4, dice que cuando se cumplió la promesa del Padre y llegó el día en que el Espíritu Santo trajo esta nueva era sobre el pueblo de Dios, sucedió algo puntualmente a aquellos 120. Dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y agrega el versículo 11, que ellos hablaban las maravillas de Dios. Y seguido a esto, Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica y Dios salva como 3.000 personas. Por eso Pedro, para explicar lo que acaba de suceder, habla de que lo que están viviendo es una nueva era, los postreros días. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. No es una obra del Espíritu Santo específica, se refiere a toda la obra nueva del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Lo que les sucede a los 120 y llama la atención de todos los que estaban en la ciudad es algo puntualmente. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y esto, por supuesto, lo podemos vivir. Y es más, es altísimamente necesario que lo vivamos constantemente. Pero nunca más en el Nuevo Testamento se dice que alguien fue bautizado con el Espíritu Santo, ni se exhorta a que alguien busque el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sería como negar que eso ya sucedió. Para ellos el bautismo con el Espíritu Santo no era un término técnico de alguna obra específica del Espíritu Santo, era su venida prometida para hacer algo más pleno de lo que jamás había experimentado el pueblo de Dios. Por eso John MacArthur escribió esto. La promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo es una de las más importantes de todas las registradas en las Escrituras. Pero, ¿y qué de las experiencias que vemos en Hechos cuando las personas recibían el Espíritu Santo? Pedro invita a todos en Jerusalén a arrepentirse y creer y recibirán el don del Espíritu Santo. No dice que serán bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos 4 los apóstoles son perseguidos y amenazados. Ellos oran por denuedo para predicar y milagros que los acompañen. Y dice el versículo 31, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Luego Pedro y Juan oran por personas en Samaria y ellos recibían el Espíritu Santo. No dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ananías visita a Pablo, ya convertido a Cristo, y dice Hechos 9:17, que imponiendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No dice para que seas bautizado con el Espíritu Santo. Lo mismo sucede en casa de Cornelio. Pedro está predicando y el Espíritu Santo cayó sobre los que oían. No dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo. De igual modo, cuando Pablo impone las manos a unos 12 hombres en Éfeso, dice Hechos 19:6 que vino sobre ellos el Espíritu Santo. No dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo dice? Porque el bautismo con el Espíritu Santo no es algo que siguió sucediendo a las personas, es solo un simbolismo para describir la nueva era donde el Mesías enviaría el Espíritu Santo como nunca antes. Como explica Wayne Grudem, el día de Pentecostés fue ciertamente un día extraordinario de transición en toda la historia de la redención como se registra en las Escrituras. Fue un día notable en la historia del mundo porque en ese día el Espíritu Santo empezó a funcionar entre el pueblo de Dios con el poder del nuevo pacto. Esto incluye todo lo que el Espíritu Santo obra en el creyente del nuevo pacto como regeneración, morada del Espíritu, santificación, llenura del Espíritu, convicción, denuedo, dones, guía personal, consuelo, paz, etc. A partir de ese día de Pentecostés, todo esto y mucho más está disponible para la Iglesia de Cristo. ¿Qué experimentaron todas estas personas que acabo de mencionar en Hechos?
ya eran salvos, ya habían nacido de nuevo, ya el Espíritu Santo moraba en ellos, pero recibieron en muchos casos por la imposición de manos algo puntual, el poder para sus vidas personales y para el servicio a Cristo que Jesús había prometido en Hechos 1:8. Por esto Jesús les había dicho a los apóstoles que serían investidos de poder desde lo alto, y Hechos 4:33 dice que los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Por esto Esteban, que era lleno del Espíritu Santo, era lleno de gracia y de poder. Por esto Hechos 10:38 dice de Jesús que fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Y allí podríamos seguir. Ese poder es explicado varias veces en el Nuevo Testamento como ser llenos del Espíritu Santo. A partir de Pentecostés, la experiencia era la del poder al ser llenos del Espíritu. Y la exhortación no era bautizarse con el Espíritu Santo, sino a ser llenos con el Espíritu Santo. Vamos a seguir hablando de esto en el siguiente video.